Hola a todos, bienvenidos de vuelta a su canal Lectura en Voz Alta. El día de hoy continuamos con la novela Grandes Esperanzas de Charles Dickens. Capítulo 5. La aparición de un grupo de soldados que golpeaban el umbral de la puerta de la casa con las culatas de sus armas de fuego fue bastante para que los invitados se levantaran de la mesa en la mayor confusión y para que la señora Joe, que regresaba a la cocina con las manos vacías, muy extrañada, se quedara con los ojos extraordinariamente abiertos al exclamar: «Dios mío, ¿qué habrá pasado con el pastel?». El sargento y yo estábamos ya en la cocina cuando la señora Joe se dirigía a esta pregunta, y en aquella crisis recobré en parte el uso de mis sentidos. Fue el sargento quien me había hablado, pero ahora miraba a los comensales como si les ofreciera las esposas con la mano derecha, en tanto que apoyaba la izquierda en mi hombro. «Les ruego que me perdonen, señoras y caballeros», dijo el sargento, «pero, como ya he dicho, a este joven en la puerta, en lo cual mentía, estoy realizando una investigación en nombre del rey y necesito al herrero». «¿Qué quiere usted de él?», preguntó mi hermana, resentida de que alguien necesitase a su marido. «Señora», replicó el galante sargento, «si hablase por mi propia cuenta, contestaría que deseo el honor y el placer de conocer a su distinguida esposa, pero como hablo en nombre del rey, he de decir que le necesito para que haga un pequeño trabajo». Tal explicación por parte del sargento fue recibida con el mayor agrado y hasta el señor Pumblechook expresó su aprobación. «Fíjese, herrero», dijo el sargento, que ya se había dado cuenta de que era Joe, «estas esposas se han estropeado y una de ellas no cierra bien, y como las necesito inmediatamente, le ruego que me haga el favor de examinarlas». Joe lo hizo y expresó su opinión de que para realizar aquel trabajo tendría que encender la forja y emplear más bien 2 horas que una. «¿De veras? Pues entonces hágame el favor de empezar inmediatamente, herrero», dijo el sargento, «porque es en servicio de su majestad, y si mis hombres pueden ayudarle, no tendrán el menor inconveniente en hacerse útiles». Dicho esto, llamó a los soldados, que penetraron en la cocina uno tras otro y dejaron las armas en un rincón. Luego se quedaron en pie como deben hacer los soldados, aunque tan pronto unían las manos o se apoyaban sobre una pierna o se reclinaban sobre la pared con los hombros, o bien se aflojaban el cinturón, se metían la mano en el bolsillo o abrían la puerta para escupir fuera. Vi todo eso sin darme cuenta de que lo veía, porque estaba muy atemorizado, pero empezando a comprender que las esposas no eran para mí y que gracias a los soldados el asunto del pastel había quedado relegado a segundo término, recobré un poco mi perdida serenidad. «¿Quiere usted hacerme el favor de decirme qué hora es?», preguntó el sargento, dirigiéndose al señor Pumblechook, como si se hubiera dado cuenta de que era hombre tan exacto como el mismo reloj. «Las 2:30 en punto». «No está mal», dijo el sargento reflexionando. «Aunque me vea obligado a pasar aquí 2 horas, tendré tiempo. ¿A qué distancia estamos de los marjales?». «Creo que a cosa de poco más de 1 milla». «Precisamente 1 milla», dijo la señora Joe. «Está bien, así podremos llegar a ellos al oscurecer. Mis órdenes son de ir allí un poco antes de que anochezca». «Está bien». «¿Se trata de penados, sargento?», preguntó el señor Wopsle, como si ello fuese la cosa más natural. «En efecto, son 2 penados. Sabemos que están todavía en los marjales y no saldrán de allí antes de que oscurezca». «¿Alguno de ustedes ha tenido ocasión de verlos?». Todos, exceptuando yo mismo, contestaron negativamente y de un modo categórico. Nadie pensó en mí. «Bien», dijo el sargento, «pronto se verán rodeados por todas partes. Espero que eso será más pronto de lo que se figuran. Ahora, herrero, si usted está dispuesto». «Su majestad el rey lo está también». Joe se había quitado la chaqueta, el chaleco y la corbata, se puso el delantal de cuero y pasó a la fragua. Uno de los soldados abrió los postigos de madera, otro encendió el fuego, otro accionó el fuelle,
y los demás se quedaron en torno del hogar, que rugió muy pronto. Entonces Joe empezó a trabajar, en tanto que los demás le observábamos. El interés de la persecución encomendada a los soldados no solamente absorbía la atención general, sino que hizo que mi hermana se sintiera liberal. Sacó del barril un cántaro de cerveza para los soldados e invitó al sargento a tomar una copa de aguardiente. Pero el señor Pumblechook se apresuró a decir: «Es mejor que le des vino. Por lo menos tengo la seguridad de que no contiene alquitrán». El sargento le dio las gracias y le dijo que prefería las bebidas sin alquitrán, y que por consiguiente tomaría vino si en ello no había inconveniente. Cuando se lo dieron, bebió a salud de su majestad y en honor de la festividad. Se lo tragó todo de una vez y se limpió los labios. «Buen vino, ¿verdad, sargento?», preguntó el señor Pumblechook. «Voy a decirle una cosa», replicó el sargento, «y es que estoy persuadido de que este vino es de usted». El señor Pumblechook se echó a reír y preguntó: «¿Por qué dice usted eso?». «Pues», replicó el sargento, dándole una palmada en el hombro, «porque es usted hombre que lo entiende». «¿De veras?», preguntó el señor Pumblechook, riéndose otra vez. «Tome otro vasito». «Si usted me acompaña, mano a mano», contestó el sargento. «A su salud». «Viva usted 1000 años y que nunca sea peor juez en vinos que ahora». El sargento se bebió el segundo vaso y pareció dispuesto a tomar otro. Yo observé que el señor Pumblechook, impulsado por sus sentimientos hospitalarios, parecía olvidar que ya había regalado el vino, pero tomó la botella de manos de la señora y con su generosidad se captó las simpatías de todos. Incluso a mí me lo dejaron probar, y estaba tan contento con su vino que pidió otra botella y la repartió con la misma largueza en cuanto se hubo terminado la primera. Mientras yo los contemplaba reunidos en torno de la fragua y divirtiéndose, pensé en el terrible postre que para una comida resultaría la casa de mi amigo fugitivo. Apenas hacía un cuarto de hora que estábamos allí reunidos, cuando todos se alegraron con la esperanza de la captura. Ya se imaginaban que los 2 bandidos serían presos, que las campanas repicarían para llamar a la gente contra ellos, que los cañones dispararían por su causa, y que hasta el humo les perseguiría. Joe trabajaba por ellos, y todas las sombras de la pared parecían amenazarlos cuando las llamas de la fragua disminuían o se reavivaban, así como las chispas que caían y morían, y yo tuve la impresión de que la pálida tarde se ensombrecía por lástima hacia aquellos pobres desgraciados. Por fin Joe terminó su trabajo y acabó el ruido de sus martillazos, y mientras se ponía la chaqueta, cobró bastante valor para proponer que acompañáramos a los soldados, a fin de ver cómo resultaba la caza. El señor Pumblechook y el señor Hubble declinaron la invitación con la excusa de querer fumar una pipa y gozar de la compañía de las damas, pero el señor Wopsle dijo que iría si Joe la acompañaba. Este se manifestó dispuesto y deseoso de llevarme, si la señora Joe lo aprobaba. Pero no habríamos podido salir, estoy seguro de ello, a no ser por la curiosidad que la señora Joe sentía de enterarse de todos los detalles y de cómo terminaba la aventura. De todos modos, dijo: «Si traes al chico con la cabeza destrozada por un balazo, no te figures que yo voy a curársela». El sargento se despidió cortésmente de las damas y se separó del señor Pumblechook como de un amigo muy querido, aunque sospecho que no habría apreciado en tan alto grado los méritos de aquel caballero en condiciones más áridas, en vez del régimen húmedo de que había gozado. Sus hombres volvieron a tomar las armas de fuego y salieron. El señor Wopsle, Joe y yo recibimos la orden de ir a retaguardia y de no pronunciar una sola palabra en cuanto llegásemos a los marjales. Cuando ya estuvimos en el frío aire de la tarde y nos dirigíamos rápidamente hacia el objeto de nuestra excursión, yo, traicioneramente, murmuré al oído de Joe: «Espero, Joe, que no los encontrarán». Y él me contestó: «Daría con gusto un chelín porque se hubiesen escapado, Pip». No se nos reunió nadie del pueblo, porque el tiempo era frío y amenazador, el camino desagradable y solitario,
el terreno muy malo, la oscuridad inminente, y todos estaban sentados junto al fuego dentro de las casas celebrando la festividad. Algunos rostros se asomaron a las iluminadas ventanas para mirarnos, pero nadie salió. Pasamos más allá del poste indicador y nos dirigimos hacia el cementerio, en donde nos detuvimos unos minutos, obedeciendo la señal que con la mano nos hizo el sargento, en tanto que 2 o 3 de sus hombres se dispersaban entre las tumbas y examinaban el pórtico. Volvieron sin haber encontrado nada, y entonces empezamos a andar por los marjales, atravesando la puerta lateral del cementerio. La sellisca, que parecía morder el rostro, se arrojó contra nosotros, llevaba por el viento del este, y Joe me subió sobre sus hombros. Nos hallábamos ya en la triste soledad, donde pocos se figuraban todos que yo había estado 8 o 9 horas antes, viendo a los 2 fugitivos. Pensé por primera vez en eso, lleno de temor, y también tuve en cuenta que, si los encontrábamos, tal vez mi amigo sospecharía que había llevado allí a los soldados. Recordaba que me preguntó si quería engañarle, añadiendo que yo sería una fiera si a mi edad ayudaba a cazar a un desgraciado como él. ¿Creería acaso que era una fiera y un traidor? Era inútil dirigirme entonces aquella pregunta. Iba subido a los hombros de Joe, quien debajo de mí atravesaba los fosos como un cazador, avisando al señor Gupsul para que no se cayera sobre su romana nariz y para que no se quedase atrás. Nos precedían los soldados, bastante diseminados, con gran separación entre uno y otro. Seguíamos el mismo camino que tomé aquella mañana, y del cual salí para meterme en la niebla. Esta no había aparecido aún, o bien el viento la dispersó antes. Bajo los rojizos resplandores del sol poniente, la baliza y la horca, así como el montículo de la batería y la orilla opuesta del río, eran perfectamente visibles, apareciendo de color plomizo. Con el corazón palpitante, a pesar de ir montado en Joe, miré alrededor para observar si divisaba alguna señal de la presencia de los penados. Nada pude ver ni oír. El señor Gupsul me había alarmado varias veces con su respiración agitada, pero ahora ya sabía distinguir los sonidos y podía disociarlos del objeto de nuestra persecución. Me sobresalté mucho cuando tuve la ilusión de que seguía oyendo la lima, pero resultó no ser otra cosa que el cencerro de una oveja. Esta cesó de pastar y nos miró con timidez, y sus compañeras, volviendo a un lado la cabeza para evitar el viento y la sellisca, nos miraron irritadas, como si fuésemos responsables de esas molestias. Pero a excepción de esas cosas y de la incierta luz del crepúsculo en cada uno de los tallos de la hierba, nada interrumpía la inerte tranquilidad de los marjales. Los soldados avanzaban hacia la vieja batería, y nosotros íbamos un poco más atrás, cuando de pronto nos detuvimos todos. Llegó a nuestros oídos, en alas del viento y de la lluvia, un largo grito que se repitió. Resonaba prolongado y fuerte a distancia, hacia el este, aunque en realidad parecían ser 2 o más gritos a la vez, a juzgar por la confusión de aquel sonido. El sargento y los hombres que estaban a su lado hablaban en voz baja, cuando Joe y yo llegamos a ellos. Después de escuchar un momento, Joe, que era un buen juez en la materia, y el señor Gupsul, que lo era malo, convinieron en lo mismo. El sargento, hombre resuelto, ordenó que nadie contestase a aquel grito, pero que en cambio se cambiase de dirección y que todos los soldados se dirigieran hacia allá, corriendo cuanto pudiesen. Por eso nos volvimos hacia la derecha, a donde quedaba el este, y Joe echó a correr, tan aprisa que tuve que agarrarme para no caer. Corríamos de verdad, subiendo, bajando, atravesando las puertas, cayendo en las zanjas y tropezando con los juncos. Nadie se fijaba en el terreno que pisaba. Cuando nos acercamos a los gritos, se hizo evidente que eran proferidos por más de una voz. A veces parecían cesar por completo, y entonces los soldados interrumpían la marcha. Cuando se oían de nuevo, aquellos se echaban a correr con mayor prisa, y nosotros los seguíamos. Poco después estábamos tan cerca que oímos como una voz gritaba: ¡Asesino! Y otra voz: ¡Penados! ¡Fugitivos! ¡Guardias! ¡Aquí están los fugitivos! Luego las 2 voces parecían quedar ahogadas por una lucha, y al cabo de un momento
volvían a oírse. Entonces los soldados corrían como gamos, y Joe los seguía. El sargento iba delante, y cuando nosotros habíamos pasado ya del lugar en que se oyeron los gritos, vimos que aquél y 2 de sus hombres corrían aún, apuntando con los fusiles. «¡Aquí están los 2!», exclamó el sargento, luchando en el fondo de una zanja. «¡Rendíos! ¡Salid uno a uno!». Chapoteaban en el agua y en el barro, se oían blasfemias y se daban golpes. Entonces algunos hombres se echaron al fondo de la zanja para ayudar al sargento. Sacaron separadamente a mi penado y al otro. Ambos sangraban y estaban jadeantes, pero sin dejar de luchar. Yo los conocí enseguida. «Oiga», dijo mi penado limpiándose con la destrozada manga la sangre que tenía en el rostro y sacudiéndose el cabello arrancado que tenía entre los dedos. «Yo lo he cogido, se lo he entregado a usted, téngalo en cuenta». «Eso no vale gran cosa», replicó el sargento, «y no te favorecerá en nada, porque te hallas en el mismo caso que él. Traed las esposas». «No espero que eso me sea favorable, no quiero ya nada más que el gusto que acabo de tener», dijo mi penado, profiriendo una codiciosa carcajada. «Yo lo he cogido, y él lo sabe, esto me basta». El otro penado estaba lívido, y además de la herida que tenía en el lado izquierdo de su rostro, parecía haber recibido otras muchas lesiones en todo el cuerpo. Respiraba con tanta agitación que ni siquiera podía hablar, y cuando los hubieron esposado, se apoyó en un soldado para no caerse. «Sepan ustedes que quiso asesinarme». Estas fueron sus primeras palabras. «¿Que quise asesinarlo?», exclamó con desdén mi penado. «¿Quise asesinarlo y no lo maté? No he hecho más que cogerle y entregarle, nada más. No solamente le impedí que huyera de los marjales, sino que lo traje aquí, a rastras. Este sinvergüenza se las da de caballero. Ahora los pontones lo tendrán otra vez, gracias a mí. Asesinarlo no vale la pena, cuando me consta que le hago más daño, obligándole a volver a los pontones». El otro seguía diciendo con voz entrecortada: Quiso asesinarme. Sean ustedes testigos». «Mire», dijo mi penado al sargento, «yo solo, sin ayuda de nadie, me escapé del pontón. De igual modo podía haber huido por este marjal. Mire mi pierna. Ya no verá usted ninguna argolla de hierro, y me habría marchado de no haber descubierto que también él estaba aquí. Dejarlo libre, dejarle que se aprovechara de los medios que me permitieron huir, permitirle que otra vez me hiciera servir de instrumento, no, de ningún modo. Si me hubiese muerto en el fondo de esta zanja», añadió señalándola enfáticamente con sus esposadas manos, «si me hubiese muerto ahí, a pesar de todo, le habría sujetado, para que ustedes lo encontrasen todavía agarrado por mis manos». Evidentemente, el otro fugitivo sentía el mayor horror por su compañero, pero se limitó a repetir: «Quiso asesinarme, y si no llegan ustedes en el momento crítico, a estas horas estaría muerto». «Mentira», exclamó mi penado con feroz energía. «Nació embustero, y seguirá siéndolo hasta que muera. Mírenle la cara. ¿No ven pintada en ella su embuste? Que me mire cara a cara, a que no es capaz de hacerlo». El otro, haciendo un esfuerzo y sonriendo burlonamente, lo cual no fue bastante para contener la nerviosa agitación de su boca, miró a los soldados, luego a los marjales y al cielo, pero no dirigió los ojos a su compañero. «¿No lo ven ustedes?», añadió mi penado. «¿No ven ustedes cuán villano es? ¿No se han fijado en su mirada rastrera y fugitiva? Así miraba también cuando nos juzgaron a los dos. Jamás tuvo valor para mirarme a la cara». El otro, moviendo incesantemente sus secos labios y dirigiendo sus intranquilas miradas de un lado a otro, acabó por fijarlas en un momento en su compañero, exclamando: «No vales la pena de que nadie te mire». Y al mismo tiempo se fijó en las sujetas manos,
Entonces mi penado se exasperó, tanto que a no ser porque se interpusieron los soldados, se habría arrojado contra el otro. «¿No les dije», exclamó éste, «que me habría asesinado si le hubiese sido posible?» Todos pudieron ver que se estremecía de miedo y que en sus labios aparecían unas curiosas manchas blancas, semejantes a pequeños copos de nieve. «Basta de charla», ordenó el sargento. «Encended esas antorchas». Cuando uno de los soldados, que llevaba un cesto en vez de un arma de fuego, se arrodilló para abrirlo, mi penado miró alrededor de él por primera vez y me vio. Yo había echado pie a tierra cuando llegamos junto a la zanja, y aún no me había movido de aquel lugar. Le miré atentamente, al observar que él volvía los ojos hacia mí, y moví un poco las manos, meneando al mismo tiempo la cabeza. Había estado esperando que me viese, pues deseaba darle a entender mi inocencia. No sé si comprendió mi intención, porque me dirigió una mirada que no entendí. Y además, la escena fue muy rápida. Pero ya me hubiese mirado por espacio de una hora o de un día, en lo futuro no habría podido recordar una expresión más atenta en su rostro que la que entonces advertí en él. El soldado, que llevaba el cesto, encendió la lumbre, la hizo prender en 3 o 4 antorchas, y tomando una a su cargo, distribuyó las demás. Poco antes había ya muy poca luz, pero en aquel momento había anochecido por completo, y pronto la noche fue muy oscura. Antes de alejarnos de aquel lugar, 4 soldados dispararon 2 veces al aire. Entonces vimos que a poca distancia detrás de nosotros se encendían otras antorchas, y otras también, en los marjales, en la orilla opuesta del río. «Muy bien», dijo el sargento, «marchen». No habíamos andado mucho cuando ante nosotros resonaron 3 cañonazos con tanta violencia que me produjeron la impresión de que se rompía algo en el interior de mis oídos. «Ya os esperan a bordo», dijo el sargento a mi penado. «Están enterados de vuestra llegada. No te resistas, amigo. Acércate». Los 2 presos iban separados, y cada uno de ellos rodeado por algunos hombres que los custodiaban. Yo entonces andaba agarrado a la mano de Joe, quien llevaba una de las antorchas. El señor Wopsle quiso emprender el regreso, pero Joe estaba resuelto a seguir hasta el final, de modo que todos continuamos acompañando a los soldados. El camino era ya bastante bueno, en su mayor parte a lo largo de la orilla del río, del que se separaba a veces en cuanto había una represa con un remolino en miniatura y una compuerta llena de barro. Al mirar alrededor podía ver otras luces que se aproximaban a nosotros. Las antorchas que llevaban dejaban caer grandes goterones de fuego sobre el camino que seguíamos, y allí se quedaban llameando y humeantes. Aparte de eso, la oscuridad era completa. Nuestras luces, con sus llamas agrisadas, calentaban el aire alrededor de nosotros, y a los 2 prisioneros parecía gustarles aquello mientras cojeaban, rodeados por los soldados y por sus armas de fuego. No podíamos avanzar deprisa a causa de la cojera de los 2 desgraciados, quienes estaban, por otra parte, tan fatigados que por 2 o 3 veces tuvimos que detenernos todos para darles algún descanso. Después de una hora de marchar, así llegamos junto a una mala cabaña de madera y a un embarcadero. En la primera había un guardia que nos dio el «¿Quién vive?», pero el sargento contestó con el santo y seña. Luego entramos en la cabaña, en donde se percibía pronunciado olor a tabaco y a cal apagada. Había un hermoso fuego, y el lugar estaba alumbrado por una lámpara, a cuya luz se distinguía un armero lleno de fusiles, un tambor y una cama de madera, muy baja, como una calandria de gran magnitud sin la maquinaria, y capaz para 12 soldados a la vez. 3 o 4 de estos que estaban echados y envueltos en sus chaquetones no parecieron interesarse por nuestra llegada, pues se limitaron a levantar un poco la cabeza, mirándonos soñolientos, y luego se tendieron de nuevo. El sargento dio el parte de lo ocurrido y anotó algo en el libro de registro, y entonces el penado, a quien yo llamo el otro, salió acompañado por su guardia para ir a bordo antes que su compañero. Mi penado,
No volvió a mirarme después de haberlo hecho en el marjal. Mientras permanecimos en la cabaña, se quedó ante el fuego, sumido en sus reflexiones, levantando alternativamente los pies para calentárselos y mirándolos pensativo, como si se compadeciera de sus recientes aventuras. De pronto se volvió al sargento y observó: «Quisiera decir algo acerca de esta fuga, pues ello servirá para justificar a algunas personas de las que tal vez se podría sospechar». «Puedes decir lo que quieras», replicó el sargento, que estaba en pie y con los brazos cruzados, mientras le miraba fríamente. «Pero no tienes derecho a hablar aquí. Ya te darán la oportunidad de hacerlo cuando quieras antes de dar por terminado este asunto». «Ya lo sé, pero ahora se trata de una cosa completamente distinta. Un hombre no puede permanecer sin comer. Por lo menos yo no puedo. Tomé algunos víveres en la aldea que hay por allí, es decir, donde está la iglesia, casi junto a los marjales». «Querrás decir que los robaste», observó el sargento. «Ahora le diré de dónde eran. De casa del herrero». «¿Oye usted?», dijo el sargento mirando a Joe. «¿Qué te parece, Pip?», exclamó Joe volviéndose a mí. «Fueron algunas cosas sueltas, algo que pude coger, nada más. También un trago de licor y un pastel». «¿Ha echado usted de menos un pastel, herrero?», preguntó el sargento en tono confidencial. «Mi mujer observó que faltaba en el preciso momento de entrar usted. ¿No los viste, Pip?». «De modo», dijo mi penado mirando a Joe con aire taciturno y sin advertir siquiera mi presencia, «¿de modo que es usted el herrero?». «Crea que lo siento, pero la verdad es que me comí su pastel». «Dios sabe que me alegraría mucho en caso de que fuera mío», contestó Joe, aludiendo así a su esposa. «No sabemos lo que usted ha hecho, pero aunque nos haya quitado algo, no por eso nos moriríamos de hambre, pobre hombre. ¿Verdad, Pip?». Entonces, algo que yo había observado ya antes, resonó otra vez en la garganta de aquel hombre, que se volvió de espaldas. Había regresado el bote y la guardia estaba dispuesta, de modo que seguimos al preso hasta el embarcadero, hecho con pilotes y piedras, y lo vimos entrar en el bote, impulsado a remo por una tripulación de penados como él mismo. Ninguno pareció sorprendido ni interesado al verlo, así como tampoco alegre o triste. Nadie habló una palabra, a excepción de alguien que en el bote gruñó, como si se dirigiera a perros: «Avante», lo cual era orden de que empezaran a mover los remos. A la luz de las antorchas vimos el negro pontón fondeado a poca distancia del lodo de la orilla, como si fuese un arca de Noé maldita. El barco prisión estaba anclado con cadenas macizas y oxidadas, fondeado y aislado por completo de todo lo demás, y mis infantiles ojos me pareció que estaba rodeado de hierro, como los mismos presos. El bote se acercó a un costado de la embarcación, y vimos que lo izaban y que desaparecía. Luego, los restos de las antorchas cayeron silbando al agua, y se apagaron, como si todo hubiese acabado ya. Bueno, este fue el capítulo 5 de Grandes Esperanzas. Espero lo hayan disfrutado. Hasta la próxima.